Bien, amigos, amigas, temas de familia, una vez más en esta presentación del nuevo año 2024. 2024, podemos decir ya que Dios nos ha permitido llegar a este año y a todos ustedes también, ¿por qué no? Cada uno de nosotros hemos tenido esta gracia de parte del Señor de que estamos vivos, creo y espero que estamos en salud, en bendición en nuestras familias. Todo el mundo siempre desea cosas buenas para el año 2024, para el nuevo año que comienza, y nosotros por supuesto no somos la excepción. Y con eso pues ya estoy saludando al doctor Jorge Papatián, quien está en Uruguay. Doctor Papatián, bienvenido, saludos. ¿Cómo pasó su fin de año y su nuevo año? Bueno, muy bien, muy feliz, contento, agradecido a Dios por un nuevo año de vida y estamos muy felices de estar en esta noche con cada uno de ustedes. Hay una muy buena concurrencia, amigos de años también están por aquí, así que bueno, es un gusto. Gracias Alberto, gracias doctor Dunker y Bernardo por estar aquí y a cada uno de ustedes también por invertir esta hora en la formación de algo que, bueno, vamos a estar compartiendo en breves minutos. Claro que sí. El doctor Dunker aprovechó el tiempo y se fue a la Florida a juntarte con tu familia, Dunker. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo has pasado y has entrado en este nuevo año? Y tremendo, pues en Navidad solemos salir y juntar, no tengo tres hijos meritorios, ya adultos que se fueron de la casa. Entonces en Navidad venimos aquí a los Estados Unidos, ahora estamos en Florida, en algún lugar por aquí. Wow. Aquí está mi hija Larisa, que es médica aquí en el hospital de Cleveland, mi hijo Beto, que vino con su esposa y los dos hijos. Excelente. Mi otra hija Alessandra, que vino de Italia con su esposo. Así que estamos todos reunidos aquí celebrando Navidad y Año Nuevo. Bueno, de viaje en Florida y con toda la familia. ¿Qué mejor manera de comenzar el año, señores? Y Bernardo, ¿qué nos dices? ¿Cómo te ha entrado este año? ¿Cómo lo has recibido? ¿Cómo despediste el 2023? Honestamente, ¿no? Muy feliz, muy feliz. Ujú. Como dice el principio en las escrituras, ¿no? En una parte de las escrituras dice que va de forma ascendente uno desarrollándose y siempre es para bien y de bien y con bien. Entonces, yo siempre digo, el mejor lugar del mundo es con tu familia, Así es. es estar rodeado de ellos, ¿no? Como lo ha mencionado Dunker, como lo ha mencionado Jorge, ¿no? Y sabemos que hablamos el mismo lenguaje en ese sentido. Y sí, pues, y la entradita, este nuevo año, ¿no? La gatita que hemos recogido de casa, lo llevamos al veterinario y ya Ujú. está a punto de nacer el segundo gatito y verdaderamente eso, dentro de un aspecto fenomenológico, es que es abundancia, es nuevamente un gran regalo la aparición. Recogimos una gata, pero no sabíamos que tenía sorpresas de bastante agradables, ¿no? Ok, y creo que estabas casi a punto aquí, antes de que saliéramos al aire, estabas a punto de repartir gatitos, eso sí podríamos decir. Sí, sí. Bueno, señores, con este ambiente que esperamos sea también el que tengan cada uno de ustedes en sus hogares, pues iniciamos el primer tema del 2024, que no podría ser mejor hablar acerca de la crianza de los hijos. De hecho, casi siempre que vamos a conferencias, a presentaciones y hablamos acerca de temas que tienen que ver con familia, uno de los temas críticos, uno de los temas que la gente siempre quiere que se trate, que se hable, es este tema de cómo criar a nuestros hijos y cómo hacerlo bien. Hay un desafío, hay un gran reto en el día de hoy en cuanto a la crianza de los hijos y especialmente estamos viviendo momentos sumamente difíciles, sumamente desafiantes. Y quisiera comenzar preguntándole a ustedes, señores, que han hablado con tanta experiencia en el círculo en el que, bueno, hemos estado disertando, ¿verdad?, sobre el tema. ¿Cuáles son las claves, señores? De eso se trata. ¿Cuáles son las claves para criar bien, para tener éxito en la crianza, para tener hijos que sean exitosos y que puedan en el porvenir, en el futuro, desarrollarse bien dentro de la sociedad, dentro de sus propios proyectos de familia y por supuesto para con Dios? Dunker tiene una sonrisa bien grande porque Dunker escribiste un libro sobre esto
y yo creo que tiene mucho que decirnos. Bueno, quiero comenzar lanzando un reto para la crianza, y es lo que yo he llamado la regla universal de crianza. Eso es, es un intento de definir lo básico para criar bien los hijos. La voy a decir y luego lo comentaremos entre todos. La regla dice así: al principio, los niños necesitan sobreprotección. Después que caminan, hay que irlos soltando poco a poco. Y finalmente, cuando se ponen grandes, hay que soltarlos a su propia suerte. Bueno, fíjense que estamos hablando de 3 elementos que quiero dejar con todos ustedes, que al principio necesitan sobreprotección, pero después que caminan hay que irlo soltando poco a poco. El problema en América Latina es que no lo sabemos ir soltando poco a poco. El problema de la sociedad americana a veces es que lo sueltan demasiado rápido. De todas maneras, llega el momento en que los hijos se ponen grandes. Aquí en República Dominicana, Alberto, tú sabes qué decimos, hay que soltarlos en banda. Esa es la expresión. Eso en República Dominicana significa que tú tienes que soltarlo porque le toca a ellos hacer su papel en la vida. Bueno, les lanzo ese reto de lo que podría ser lo que me parece básico para la crianza. No sé qué piensan Jorge y Bernardo sobre esto. Sería bueno, antes de que Jorge y Bernardo intervengan, que digamos cuántos hijos tenemos, señores, y si hemos pasado por esto que vamos a compartir con nuestros amigos oyentes, nuestra audiencia el día de hoy. ¿Cuántos hijos tiene Dunker? Bueno, miren, yo tengo 3 hijos. Son un regalo de Dios, pero la experiencia con la crianza de estos 3 hijos se toma todo el programa. Porque les voy a decir algo, miren. Quien les habla es médico, psiquiatra, terapeuta familiar. Pero cuando me tocó criar mis hijos, me volví un etcétera. Ay. Y tuvimos, porque oigan bien, lo voy a confesar aquí, en la escuela de medicina no te enseñan a criar los hijos. No. En la carrera de psiquiatría no te enseñan a criar los hijos. Fior y yo tuvimos que aprender con nuestros hijos. Y les voy a confesar que cometimos errores, tuvimos que rectificar, y hubo hasta un momento en que yo tuve que pedirle perdón a mis hijos, Alberto. Interesante. Un momento que yo tuve que decirle a mis hijos, perdón, me equivoqué, le pido que comencemos de nuevo. Para que nadie piense, ¿verdad? Porque ahora somos expertos, Fior y yo, en la crianza de los hijos y aconsejamos a otros. Pero el cursillo lo cogimos en casa, pero supimos rectificar, aprender, consultar, y hoy podemos decir que se puede criar bien los hijos. Y aunque uno haya cometido errores, siempre es posible rectificar en el camino. Excelente. Doctor Papatian, ¿qué nos dice? ¿Qué dice el doctor Papatian sobre esto? Bueno, en mi caso, nosotros tuvimos un hijo, 36 años tiene en este momento, casado. Qué bien. Tenemos un nieto de 2 años y 2 meses. Estamos muy felices por ser abuelos. Pero quiero decir algo justamente afirmando lo que el doctor Dunker estaba señalando, que sabemos que el único título que recibe una persona antes de haberse preparado, antes de haber tenido experiencia, es el título de padre. Y llama poderosamente la atención. Nosotros estudiamos 8 años de medicina, hicimos 4 o 5 años de hospital para sentarnos en una mesa detrás de un consultorio y recetar a los pacientes, pero tuvimos cierta experiencia. Ahora, cuando uno se recibe como padre, no tiene experiencia ninguna y puede cometer errores. Y no somos padres perfectos. Evidentemente que no somos padres perfectos. Hemos pedido perdón, nosotros también hemos pedido perdón en nuestro matrimonio frente a nuestro hijo, porque nos hemos dado cuenta que nos hemos equivocado en algunos aspectos. Pero quiero decir algo para aunar más o
agregar más a este ramillete tan difícil que es la paternidad y la maternidad, que hoy, Alberto, la maternidad y la paternidad tiene poca prensa, tiene Sí. poca prensa. Hace 50 años, cuando un matrimonio se casaba y pasaban los meses y pasaba algún año, 2 años, 3 años y no tenían hijos, bueno, ya empezaban a pinchar, ¿verdad? Y a decir, ¿qué pasa con ustedes? ¿Qué pasa con ustedes que tienen hijos? Que no tienen hijos. ¿Qué pasa? Que, bueno, hay algo, algún problema, alguna necesidad, alguna situación, pero hoy es al revés. Hoy cuando nace un hijo, se le pregunta, qué raro, ¿y por qué lo tuvieron? Oh, ¿Por qué lo tuvieron? ay, Lamentablemente señor. estamos pasando por una época donde la maternidad, sobre todo la maternidad, diría yo, a través de ideologías, está siendo castigada, está siendo menospreciada, está siendo vapuleada por ideas que dicen, ¿para qué? La maternidad entorpece el Hmm. crecimiento profesional y laboral de las personas. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta, porque hoy cuando hablamos de la crianza de nuestros hijos, estamos hablando de la importancia que tiene esto en una formación biológica donde al principio, como muy bien dijo el doctor Dunker, hay que sobreprotegerlo. Y Ya. ningún ser vivo que forma parte de este mundo necesita tanto cuidado como un ser humano. La complejidad, sea neurológica, sea biológica, psicológica, Hmm. emocional, social, que tiene el ser humano, hace que necesite de otras personas para su crecimiento y desarrollo. Y la intervención de otras personas, evidentemente, es lo que va a decidir el futuro. Porque Hmm. se juega la vida, se juega el destino los primeros años de cada uno de nosotros. Y eso muy bien Bernardo lo sabe como psicólogo, ¿verdad? Sí, por eso Bernardo nos dará entonces su parecer. Bernardo, ¿qué te parece? Este tema especialmente toca nuestros corazones, porque todos hemos sido hijos, en primer lugar. Todos hemos sido hijos, recibimos una herencia de crianza de nuestros padres, y cuando nos tocó el momento, como decía Dunker, entonces entendimos lo que decía mamá y papá: espera para cuando tú críes, que tú vas a ver. Y entonces uno entendió que ellos tenían razón, que eso no era cuestión de filosofar y de tratar de enarbolar alrededor de una idea de lo que es crianza. Esto hay que vivirlo. Bernardo, ¿qué cuentas? Yo muy fascinado, muy emocionado, y al escucharlo, por ejemplo, traigo a la mente, ¿no? Sobreproteger al inicio a los hijos porque lo necesitan, ¿no? Cuando lo dice Dunker, ¿no? Es espectacular, es el lenguaje que hablamos, ¿no? Estando allá hemos conversado del tema, he tenido el privilegio. Luego dice soltar poco a poco. Uf, exquisitez. Luego soltarlo para crecer, para que sean ellos mismos, ¿no? O soltar de banda, ¿no? Como suelen expresarlo allá en República Dominicana. Y Jorge dice, no somos padres perfectos, ¿no? Se juega la vida. Espera para cuando tú críes, cuando lo comentabas tú, Alberto. Y sí, miren, yo soy el más privilegiado, pues aquí en el espacio, ¿no? De tenerlos ustedes y tener este momento de poder dialogar. Tengo dos hijos, uno de 21 años, él está en la universidad aún. Tengo un hijo de 15 años y el mundo es de ellos, ¿no? El mundo de ellos. Ya a esa edad, pero a partir de los 50 para nosotros, yo digo, el mundo es de nosotros, ¿no? A partir de los 50. Pero bueno, para hacer la historia larga, corta, cuán importante, ¿no? Cuán importante es entender que ha habido ciclos o espacios o generaciones donde ha ido desarrollándose la cultura, ¿no? Y con muy buena intención ha habido grupos sociales, entre ellos las religiones, que con muy buena intención hicieron mucho daño, ¿no? Y hubo un retraso, y a partir de ahí se fortaleció bastante esa metodología del castigo, ¿no? Y luego, para hacer a grosso modo, ha ido evolucionando hacia la consecuencia lógica. De ahí, de la consecuencia lógica, viene el tema del modelo y consecuencia natural. Y hoy en día, que recién eso lo hemos cogido de familias como de Dunker, como de Jorge, que ya tienen toda una trayectoria,
¿no? De generaciones de ellos, de los cuales hemos aprendido, hemos sistematizado para que podamos tenerlo en síntesis y en cápsula, ¿no? Entonces, hoy en día, la crianza de hijos, ¿no? La crianza de hijos de manera así somera, es importante decirlo, eh, a través de, por ejemplo, Adler, y quiero puntualizar esto, Adler, Alfred Adler, fue uno de los precursores de la disciplina positiva, ¿no? Miren atrás, ahí atrás tengo los libros, no los vendo por si acaso, solo que estoy tomando como referencia, ¿no? Alfred Adler fue uno de los precursores de la disciplina positiva, ¿no? Y médico psicoterapéutico austriaco, nació en Viena, el año 1870, ¿no? Y obviamente juntamente con Rudolf Dreikurs, ¿no? Desarrollan esta mirada acerca del respeto, ¿no? El respeto, trabajar bastante el tema con los hijos porque querían cambiar la sociedad, pero entendiendo de que para poder cambiar la sociedad se necesita cambiar ahí, a los peques, ¿no? A esa generación que de acuerdo a mi mirada modesta, hablo de que la edad más sensible es a partir de los 9 años, con un techo hasta los 11 años, ¿no? Entonces, cuán importante es tomar en cuenta lo que dijo Jorge, ¿no? Perdón, Dunker, el tema de sobreproteger. No es esa sobreprotección tóxica, ¿no? Sino esa sobreprotección necesaria al inicio por amor, por apego, ¿no? Por el amor y el apego y la conexión. Hemos tenido la oportunidad de conversar juntos, por eso que sé que Dunker habla ese mismo lenguaje y verdaderamente yo fascinado por ello, ¿no? Mira, ese tema es muy importante. Yo quisiera asegurar a los oyentes que se puede tener éxito en la crianza de los hijos. Los hijos no nacen desviados. Ningún problema de conducta de los hijos ha demostrado tener un carácter genético. Wow. Los hijos que tienen conductas inadaptadas no es por genes, no es que nacieron inadaptados. O sea, los niños nacen vulnerables a muchas cosas, pero en la crianza en la casa, las fallas que cometemos en la casa, las que van a desviar en un sentido o en otro el carácter y la personalidad de nuestros hijos. A mí me llama la atención en el sentido que decía Bernardo sobre eso de la crianza positiva, que en el Nuevo Testamento, en la Biblia, hay dos versículos sobre la crianza de los hijos. Y los dos apuntan a una crianza positiva. Un versículo es en Efesios, cuando dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. O sea, muchas veces hemos abusado de los hijos, hemos abusado del castigo físico. Pero lo que Pablo nos dice: no provoquen a ira a vuestros hijos. Y pienso que en el fondo de eso hay un reclamo de una disciplina positiva, de ser cercanos a nuestros hijos. Y el otro pasaje está en Colosenses 3:21, donde dice: no exasperéis a vuestros hijos. A ira. O sea, no le exijan demasiado, o sea, no pretendan tener hijos perfectos. Entonces, pienso que en estos dos pasajes se nos está invitando a los padres a ser padres cercanos, a ser padres que dedican tiempo a los hijos, a ser padres que están ahí dispuestos a llenar sus necesidades, padres que corrigen también, porque los padres somos responsables de la corrección, pero la corrección no tiene mucha efectividad con hijos que no le hemos dedicado tiempo. Wow. O sea, si yo no le dedico tiempo a mis hijos, cuando llegue el momento de disciplinarlo, esa disciplina va a tener poco efecto porque yo no soy un vínculo importante para esos hijos. Por el contrario, cuando yo tengo una relación cercana con mis hijos, cuando yo los corrijo,
es de una fuente importante de afecto para ellos y esa corrección va a tener más efectividad. Excelente, excelente. ¿Qué dice doctor Papatián? Claves para criar con efectividad. Bueno, yo creo, Alberto, que hay algunas claves que son importantes, aunque la decisión de ser bueno o malo depende de una persona, depende del hijo, no depende del padre, pero creo que nosotros tenemos una responsabilidad de ser buenos padres o buenas madres. Evidentemente que en la experiencia uno puede ver que muchas veces los hijos se polarizan en dos tendencias. A veces son trofeos de los padres y a veces son fracasos de los padres. Y eso yo creo que es una equivocación. Nuestros hijos no son nuestros trofeos y nuestros hijos no son tampoco nuestros fracasos. Mucha gente se deprime, mucha gente está en el tercer cielo cuando ve a su hijo con determinadas características, cuando lo aplauden, cuando lo alaban, cuando tiene buenas notas y todo eso, qué lindo que es ver a un hijo o a una hija con esas características. Sin embargo, yo creo que nuestra felicidad como madres o como padres no depende de la actitud de los hijos. Tenemos que tener una buena actitud como padres, ser buenos padres. Ahora, como muy bien decía Dunker, nosotros debemos de ejercer autoridad, pero no ser autoritarios. No exacerbar en ira a nuestros hijos, como muy bien dice el Evangelio. Ahora, lamentablemente tenemos métodos de autoridad que frecuentemente son equivocados. ¿Y cuáles son algunos de ellos? Que los tenemos que sacar de encima para desarrollar algunas claves. Primero, muchos padres hacemos lo que nos hicieron. ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es el modelo que tenemos? Y bueno, como hemos vivido en nuestra casa, así pretendemos hacerlo a nuestros hijos. Mucho castigo, mucha violencia, muchos enojos. Si hubo eso en mi hogar, existe la posibilidad de que yo traspole esa experiencia en la vida de nuestros hijos. Si fui sobornado, yo voy a sobornar a través de la manipulación, a través de la mentira, a través del engaño. Voy a manipular sus emociones, cada vez se lo voy a avergonzar, a veces le voy a infundir miedo, le voy a decir, me voy a ir de esta casa, te voy a dejar, si haces eso, no te voy a llevar. Bueno, dar a los hijos también lo que quieren, consentirlos, también puede ser una forma de una autoridad equivocada, una forma de poder que puede ser perjudicial en la vida de nuestros hijos. Tenemos que ver entonces cuál es la mejor forma. Y yo creo, no me quiero extender demasiado, pero déjame un minuto más, yo creo que hay elementos que son importantes como objetivos en la vida de nuestros hijos. Número uno, amor incondicional. Amor incondicional. Mi hijo necesita, mi hija necesita tener un padre y una madre que lo amen en forma incondicional. ¿Y qué quiere decir esto? Que el hijo no tiene que tener condiciones para ser amado por sus padres. Si es niña o varón, si es alta o baja, si es inteligente o menos inteligente, tenga las características que tenga. El amor de los padres hacia los hijos debe ser incondicional. En segundo lugar, los hijos necesitan límites. Los hijos necesitan límites, necesitan estar limitados. Necesitan que se les diga hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no pueden llegar, porque eso les da algo muy importante, como todos nosotros sabemos, que es seguridad. Cuanto más límites, más seguridad. Y tercero, creo que es importante, aparte del amor incondicional y de los límites adecuados, bueno, cuando rebasan los límites hay que poner una disciplina. Y la disciplina, muy bien sabemos, no es castigo. La disciplina es encaminarlo a una situación donde él pueda aprender y pueda volver entonces a ese lugar de seguridad que cuando traspasa los límites se convierte en inseguridad para él. Porque en la vida va a tener necesidad de sentirse limitado. La policía lo va a limitar, los maestros en la escuela lo van a limitar, las leyes lo van a limitar, y bueno, qué mejor que aprender en la casa. Esos límites que necesita. Bernardo, a propósito de que alguien ha filtrado la pregunta y quisiera hacerla aquí en YouTube, nuestro querido amigo Guevara pregunta, porque hablamos acerca de proteger y dejar de proteger, pero la pregunta que plantean es muy importante. ¿Cuándo es el tiempo
¿O cuándo es la edad, Bernardo, que uno pudiera dejar, este es el tiempo o el momento en que tengo que dejar y soltar al niño y dejar de sobreprotegerlo? Porque sabemos que un niño, un infante, es totalmente dependiente, necesita de todo, pero ¿cuándo es el momento en el que se puede decir, no, ya hay que comenzar a soltarlo y dejarlo que camine por su propio pie? Esa es la pregunta. Ok, claro, es importante ver las estructuras, ¿no? Las estructuras que se presentan. Por ejemplo, es importante que hable antes de dos cosas fundamentales. Uno es que el amor tiene una definición, es compromiso intenso para hacer el bien. Dos, el tema de que el amor tiene sus 6 leyes. Tres, de que ese amor, cuando los dos cónyuges se juntan en el coito, es importante preparar la atmósfera. Cuando no lo prepara la atmósfera con una emoción adecuada, entonces va a irrumpir en el clima de ese amor al crear ese vínculo para que pueda embarazarse la mujer o la cónyuge. Ese es uno. Dos, el proceso de embarazo de los 9 meses. Amor. ¿Y amor qué es? Compromiso intenso para hacer el bien, pero tiene 3 características: cariño, cariño, afecto y ternura. Luego vienen los 9 años, así bien contundente, hasta el techo de los 11 años, ¿no? De los 11 años. Igual, hay amor gradual. Ahora, entre paréntesis, ¿ya? Entre paréntesis para terminar de responder. Entre paréntesis es importante considerar los estilos de crianza. Entonces voy a hablar de cinco tipos de padres, ¿ya? Por favor. Entonces, el primer tipo de padre es el autoritario, el dictador, ¿no? El que pone exceso de normas, rigidez, los hijos son sumisos, retraídos, baja autoestima, rebeldía en la adolescencia, en cuanto a las reglas, etcétera. Voy a hacerlo más sencillo. El segundo tipo de padre es el permisivo indulgente, ¿no? No hay normas, pone leyes, luego no, luego sí, aquí, allá, hace lo que quiere, el permisivo indulgente, ¿no? El pasivo negligente es el tercero, ¿no? Que es ausencia de padre, ¿no? Pero contratan a alguien para que pueda criar a los hijos, para que los cuide, etcétera, etcétera. Para hacer la historia larga y corta, paso a los padres democráticos. Los padres democráticos, pues, ellos hacen la pregunta, ¿no? ¿Qué dicen los demás? El que dice, la mayoría manda, ¿no? Ok, y entonces eso va a generar, pues, hijos dependientes, esperan que le digan que lo que tienen que hacer y se convierten en hijos comodines, ¿no? Estoy haciendo la síntesis. Y luego el quinto tipo de padre, ¿no? Es el padre nutricio, ¿ya? De características de lo que lo ha mencionado Dunker y lo ha mencionado Jorge, y también tú lo has mencionado, ¿no? Se esfuerzan por integrarse, ¿no? A los hijos, al sistema. La prioridad en un inicio son los cónyuges, ¿ya? Perdón, la prioridad es la cónyuge o el cónyuge. Prioridad para tomar decisiones, la cónyuge o el cónyuge. Eso repercute en la integración de los hijos y la atmósfera en su clima. Ahora, si piden perdón, aceptan realmente que se equivocaron y eso ayuda a tener más autoridad en los padres. Y ojo, se convierten en amigos, ¿ya? Se convierten en amigos de sus hijos, porque ¿quién va a ser los amigos, sus mejores amigos? No van a ser los vecinos, ¿no? ¿Me dejo entender? No, podemos llegar a ser los mejores amigos y es obvio, pues no van a ser los vecinos. Ahora, frente a esa referencia, quiero responder lo siguiente, que todo comportamiento disruptivo ya está basado en el daño emocional que se hayan generado en el maltrato mínimo inconsciente de los padres en cuanto a las heridas emocionales. ¿Correcto? Entonces, si hay una herida, un daño emocional, esto produce puntos ciegos. Estos puntos ciegos van a producir percepciones distorsionadas acerca de las personas, cosas y las circunstancias, y aún acerca de uno mismo. Y Dreyfus, por ejemplo, ¿no? Adler y Dreyfus hablan de lo siguiente. Hay un comportamiento negativo. Eso es generado porque hay una creencia detrás de los comportamientos negativos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? El niño en esa edad tienen dos necesidades. La necesidad de pertenencia, de pertenecer ahí, a ese sistema, y la segunda, la necesidad de ser importantes. Y entonces necesitamos conocer que ellos necesitan cubrir esas necesidades y respondo, ¿no? Entonces, frente a la pregunta que hiciste, ahora sí, con el preámbulo, eh,
de acuerdo a las investigaciones y científicamente, y eso también está respaldado con las escrituras, Jesucristo a partir de los 12 años es soltado, ¿ya? Es soltado. Por inercia es soltado a los 12 años, se pierde, entre comillas, se pierde su primera desobediencia. Entonces, hasta los 11 años hay que sobreprotegerlos gradualmente. Claro, primero en el primer año sobreprotección, hasta los 3 años se gradúa un poco más, luego hasta los 5, luego viene hasta los 9, después viene hasta los 11. Luego, a partir de los 12 años, puntualmente, ya se empieza a ir soltando un poco más, hasta que cuando ya, correcto, hasta que ya tengan su profesión o tengan sus oficios, o tengan sus empresas, o tengan ya su aspiración bien definida, pueden realizarlo. Obviamente, soltarlo totalmente, ¿no? Entonces, esa es una estructura, ya es todo un sistema estudiado e investigado, como por ejemplo, yo me caso y hay 7 etapas en la relación conyugal, ya, entonces ya es mucho más fácil, entre comillas, porque ya conozco el mapa, conozco el territorio y tengo el GPS. ¿Qué más? ¿Qué me falta? Pasarlo, vivirlo, experimentarlo. Entonces, ahí lo dejo, ¿no? Ahí lo pongo en mesa. Excelente, excelente, muy Yo bien. puedo seguir en esa misma línea, Alberto, con el tema de cuándo se suelta, y coincido con Jorge, que llega ese momento en que los hijos emprenden su propio camino. Por eso va a variar de un hijo a otro, porque Exacto. en nuestros países y en toda la cultura se establece la mayoría de edad alrededor de los 20 años. Y lo que quiere decir la ley con eso, y eso realmente coincide con la Biblia, recordamos aquel ciego que fue sanado en la Biblia, que los padres, cuando los judíos le preguntaron, ellos dijeron, edad tiene, pregúntenle a él. Eso significa que tenía más de 20 años, porque en Israel a los 20 años se asumía la ciudadanía, mayoría de edad. Y así pasa en la mayoría de los países. Ahora, en nuestro tiempo, los 20 años a veces son un periodo cuando los muchachos están en la universidad y van a pasar hasta los 20 y pico. Entonces ahí hay un periodo muy delicado en el que uno va a tener hijos adultos viviendo en casa y dependiendo de los padres. Entonces yo pienso que hay que establecer que mientras dependan de los padres, se someten a las reglas de juego de la casa. O sea, son hijos adultos, pero mientras viven con sus padres, tienen que someterse a reglas de juego generales. Yo estoy aquí en Estados Unidos y yo no soy estadounidense, pero mientras yo estoy en Estados Unidos, yo tengo que respetar las reglas de los Estados Unidos. O sea, no importa lo que yo opine, mientras yo viva aquí, yo tengo que respetar las reglas de aquí. Así, si tengo hijos mayores de edad, mientras vivan en mi casa, ellos tienen que someterse a las reglas generales de la casa. No sé qué piensas sobre eso, Jorge. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Dunker y aún más, nosotros sabemos de que la adolescencia es un periodo que se inicia desde el punto de vista biológico con el comienzo de la pubertad, con los cambios y las apariciones de las características sexuales secundarias. Pero el final de la adolescencia no es biológico, sino es sociocultural. Entonces, debemos de saber de que hoy hay adolescentes que pueden tener 35 años y siguen siendo adolescentes. ¿Por qué? Porque son dependientes. Y la dependencia en nuestros países, sobre todo cuando hay una disminución de la fuente de trabajo, cuando realmente los chicos empiezan a querer independizarse, pero no pueden porque no tienen la suficiente economía como para hacerlo. En ese momento yo creo que las reglas del juego, lamentablemente, las reglas del juego siguen siendo de los padres. Estás en el techo mío, bueno, yo tengo que poner las reglas. Y en ese sentido, sí que las reglas pueden ser negociadas, sí que las reglas pueden ser acordadas, porque hay una pregunta muy interesante. Acá dice, algunos
Y justamente uno de nuestros asistentes dice, algunos profesionales en sus conferencias exponen que se debe negociar con los hijos. ¿Cómo se negocia? Bueno, sí, se puede negociar. Hay cosas que las podemos negociar, la hora de venida, las actividades que se tienen que hacer dentro del hogar, pueden ser flexibles, pueden ser negociables, porque yo a un adolescente de 18, 20, 22 años no le puedo decir vení para acá, anda para allá, como lo hacía cuando era un preescolar. Entonces yo tengo que negociar eso, pero las reglas en última instancia la tienen que poner los padres. Y los padres no podemos perder esta autoridad. Los chicos, aún estando en nuestros hogares, necesitan límites. El adolescente necesita límites. El adolescente, para sentirse seguro, necesita ser limitado. Yo me acuerdo, quiero contar una experiencia. En una oportunidad estuve en el interior de mi país dando una charla justamente a adolescentes, y la directora del colegio me decía de un chico que los viernes de noche hasta el domingo, los viernes de noche que terminaba sus estudios, hasta el domingo de noche, los padres le dejaban a ese hijo hacer lo que quería. Era la envidia de todos los compañeros de clase, pero la maestra directora me dice, no sabes, no sabes la angustia que tiene este chico, porque eso no era un signo de libertad, sino era un signo de indiferencia y de desprecio hacia el hijo. Y cuánta inseguridad produce cuando nosotros no vemos limitado la vida de nuestros hijos, porque se convierte en una indiferencia, en una falta de amor, en una falta, en una actitud que los padres que quieren desprenderse y quieren ser muchas veces modernos con respecto a sus hijos, no se dan cuenta que le están quitando seguridad en la vida de ellos. Por eso los hijos siempre necesitan ser limitados mientras están en nuestra casa. Y no nos debemos achicar como padres para que esas reglas puedan ser cumplidas. Miren, señora, hay tantas cosas que tenemos que cubrir con este tema tan importante. Y tenemos que avanzar en una pregunta que yo creo que es crucial. Ha salido aquí a la plataforma y en también conferencias que hemos dado y presentaciones. Padres que se sienten que están criando solos y que el otro no se integra o da lo suficiente o disciplina cuando es necesario. Hay madres que sienten que están criando solas a sus hijos a pesar de que tienen a su cónyuge ahí al lado. Y de igual manera hay padres que sienten que en el momento de la disciplina mamá no disciplina, sino como dicen por ahí, espera que venga papá que él lo va a hacer. Entonces, ¿qué podemos decirle a esta señora que siente que está sola en la crianza de su hijo, que siente que esta otra parte tan importante, este refuerzo, este equipo, vamos a decirlo así, porque hay que hacer un equipo para criar a los hijos, este equipo no termina de confabularse y de ponerse de acuerdo para la crianza, y hay uno que prácticamente es el que está llevando la rienda de la crianza? Muchas veces esto sucede porque quizás uno de los, ¿verdad?, de los que están en el matrimonio, digamos, papá es el que sale a trabajar, pasa más tiempo fuera, y papá entiende que mamá es la que tiene que llevar la carga mayor en cuanto a la crianza de los hijos. La pregunta es, ¿es esto así? ¿Es esto cierto? Y si no, ¿cómo le respondemos a aquellos padres que se sienten solos, pero tienen a su cónyuge, o sea, no están separados ni divorciados, sino que tienen a su cónyuge en casa, pero no sienten que está haciendo quizás toda la parte que le corresponde? ¿Qué le podemos decir? ¿Qué podemos decir? Alberto, disculpa que interrumpa. Y yo les diría que inmediatamente pues busquen la ayuda especializada, ¿no? Definitivamente, ¿no? De cajón, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay uno de los dos que está fallando, a no ser de que estén separados, ¿no? A no ser de que haya habido una ruptura en la relación, porque ahí hay un desequilibrio y definitivamente pues esto es importante tomar en cuenta que lo primero es que los dos se pongan de acuerdo sobre el método o el modelo de crianza que tienen que llevar con los hijos para que hablen un mismo lenguaje, ¿no? Es entendible, los dos, hombre y mujer, van a pensar diferente,
pero que en el camino van a aprender a hablar el mismo lenguaje, pero para ello se necesita ¿qué cosa? Se necesita necesariamente ponerse de acuerdo acerca de cuál es el concepto de cada término que están estableciendo los ellos, porque para uno amor es, por decir, comprar algo o regalar algo, y para otra persona amor es que esté siempre pendiente de ella, ¿no? Entonces, es importante que se pongan de acuerdo en el lenguaje. Ahora, básicamente para puntualizar ese detalle, es que uno tiene que ponerse de acuerdo en el modelo de crianza, el modelo de crianza. Como lo decía Jorge, ¿no? El tema de los límites es una necesidad del niño. El niño necesita que papá, mamá ponga límites. Claro, obviamente no tiene que ser de arriba abajo, ¿no? De manera vertical, sino de manera horizontal. Mucho se ha creído de que obedecer significa yo te digo algo y tú lo tienes que cumplir, y no es así, porque primero hay que conectar, hay que vincularse. Para eso está el amor, ganarse el respeto, y obviamente Drake Cura habla del tema de que uno tiene que ganarse el respeto, porque no se gana imponiéndolo, ¿no? Sino se gana con amor, cariño, afecto, ternura, pero hay que hacer conexión. Entonces, desde el lado horizontal es importante, y la palabra clave, sí, es importante que ambos pongan las normas, ambos intervengan en las normas, en las reglas, para que sean un desafío para los hijos, un desafío para los hijos. No se impone. ¿Cuándo se impone? Cuando ya yo les estoy diciendo esto y estas son las reglas. ¿No? Eso no te quita autoridad como padre. A mí nunca me la han quitado, me dejo entender, más se refuerza el tema de la autoridad cuando digo, ok, hagamos las reglas, hagamos las normas y avanzamos directo con preguntas, ¿no? Con preguntas. ¿Te parece bien que esto está bien o esto está mal? ¿Qué opinas tú? Entonces se le ayuda, ¿no? A que se pueda tener ese detalle. Y termino con esto, ¿no? Es importante no juzgar, ¿no? El lenguaje negativo. Ah, es que tu papá está trabajando, pues él es el que tiene que hacer. No, él es el culpable, él es el responsable. No, hay que hablar adecuadamente acerca de papá o de mamá, porque imagínate que yo hable mal de su mamá, entonces va a rechazar a mamá. Inconscientemente va a rechazar, y obviamente el comportamiento va a ser disruptivo. Y definitivamente eh, hay que tener bastante detalle sobre ese tema, ¿no? Miren, continúas, Dunker, en ese punto, pero aquí algunas preguntas que complementan lo que estamos diciendo. Dice, ¿es correcto que el papá sea muy duro en la crianza del hijo y que la mamá sea entonces la que intervenga para sobreproteger o defender al niño? Y me pregunto, Dunker, si es que este desacuerdo en criar a los hijos y que uno intervenga más que el otro está revelando algo más profundo que tiene que ver no solo con la crianza. Sí, mira, yo quiero comenzar reforzando lo que dice Bernardo, que si los padres no pueden tener una misma norma de crianza, necesitan ayuda urgente. O sea, si los padres tienen opiniones diferentes sobre cómo se crían los hijos, es una emergencia, tienen que buscar un profesional que les ayude, y esos profesionales existen, gracias a Dios. Pero quiero mencionar una situación que se da muchas veces ante la pregunta que tú hiciste, Alberto, sobre esta madre que siente que papá se lo deja todo a ella. Lo que yo he encontrado es que esa mamá generalmente está sobreinvolucrada con ese hijo. Y hay un juego de un papá que se distancia y una mamá sobreinvolucrada. Y entonces cuando mamá no puede, nota la falta de papá, pero ya es algo que venía desde antes. Mamá está casada con ese hijo. Eso. Hay que preguntarse en esa familia, es lo que yo he hecho en mis sesiones de terapia familiar, ¿con quién está casado el papá? Oh, bendito. O sea, cuando la mamá está enganchada tanto de este hijo, papá no está vacío. Y miren lo que yo he encontrado en el consultorio. Papá está enganchado de la iglesia muchas veces. O papá está enganchado de los negocios. O papá tiene otra mujer. Ay, ay, ay. O papá tiene algo fuera de lo que él está enganchado. Entonces, yo pienso que lo que planteaba Bernardo es lo clave.
busquen ayuda para que papá y mamá se puedan sentar en una misma plataforma para beneficio de los hijos. Doctor Papatian. Sí, es tan interesante lo que están señalando los colegas, ¿verdad? Creo que los hombres padecemos de dos grandes problemas, entre otros. El varón me refiero, el papá, ¿verdad? O somos machistas y tenemos actitudes machistas, o somos, y aquí como actitud machista, bueno, aquí mando yo soy el que tengo autoridad, yo soy el hombre de la casa, yo soy el proveedor. Eh, y la otra actitud es la deserción, o es un desertor de sus responsabilidades, o es un machista o es un desertor. Ahora, ¿quién produce hijos machistas? ¿Quién es el que produce los hijos machistas? Y los produce la madre. Y justamente el punto que señala Lo el doctor dijo. Dunker, sí, el doctor Dunker es tan importante, es tan importante. ¿Por qué? Porque el Ay, padre, el único objeto de amor de papá, ¿quién es? Es su mamá, es su mamá. Su esposa es un objeto, es un sujeto de amor su mamá, pero su esposa es su objeto de posesión. Y la madre se da cuenta de eso. Entonces, la madre siente emocionalmente una distancia tan grande de su marido que tiene que aferrarse a alguno de sus hijos. Entonces se casa con uno de sus hijos, se casa con uno de sus hijos. Y esto se perpetúa de generación en generación. El wow. hijo aprende que el único sujeto de amor es la madre, porque lo aprendió en su casa. Es la gran productora de machistas. Hay un libro muy interesante que yo lo recomiendo, lo pueden buscar por internet, se llama Machismo y Matriarcado, Los dos. de un autor uruguayo muy bueno, que se llama José González, lo pueden buscar en internet, y este libro explica de una manera formidable la producción de machistas en nuestra América Latina, ¿eh? Cuando el hombre no cumple esa función, cuando el hombre no ama a su esposa, cuando el hombre ama a su mamá, porque eso es lo que aprendió de la casa. Entonces, ese círculo lo tenemos que cortar, lo tenemos que romper, lo tenemos que quebrar. Lamentablemente, está muy, muy metido en nuestra América Latina, ¿verdad? Miren, señores, llueven las preguntas tanto en YouTube como aquí en el chat de Zoom sobre el tema de los padres que están criando a sus hijos, pero lo hacen desde una condición de separados o de divorciados. Las estadísticas muestran que hoy en día la mayor cantidad de los hijos no se crían con sus dos padres. Quisiéramos que la historia fuera diferente, pero la realidad es que el mundo está diseñado alrededor de hijos que se están criando o con mamá o con papá o dentro de esta nueva configuración que es la de padres separados. Yo puedo decir, porque pasé por un proceso de divorcio y mucho de lo que tiene que ver con criar a mi hijo lo hice a la distancia, que hay muy poca literatura escrita acerca de este tema, que hay muy poco material al que uno puede acudir que ayude a las madres solteras, a los padres separados o a las personas que están en diversa situación de distanciamiento para que críen a sus hijos. Sin embargo, he aprendido con el paso del tiempo que sí, de la misma manera que hay pautas para que padres que viven juntos críen bien a sus hijos, hay también pautas y claves para padres que están separados, de manera de que no se ausenten de sus hijos y que también puedan tener éxito en influenciar a sus hijos de una manera positiva. Así que hablemos de eso un poquito, porque le digo otra vez, estoy viendo cómo nos llueven las preguntas aquí en YouTube y también en Zoom sobre este tema en particular. ¿Cómo podemos aconsejar a aquellos que están separados para que puedan criar también de manera exitosa a sus hijos, a veces cuando están a la distancia o cuando lo tienen que hacer con ausencia permanente o casi permanente, porque nunca es totalmente permanente, pero casi permanente de uno de los padres? Doctor Papatian, usted parece que se había animado a decirnos algo. Bueno, yo creo que lo primero, Alberto, es el acuerdo. Es el acuerdo entre papá y mamá, porque yo puedo tener problemas con mi esposa, puedo tener dificultades hasta el punto de la separación, pero mi hijo sigue siendo mi hijo, y es el hijo de ella y es mi hijo, y tenemos una gran responsabilidad. Ahora nos tenemos que poner de acuerdo
Uno observa a veces en la experiencia de otros casos que los hijos se convierten en elásticos, en elásticos, y presionan para un lado y presionan para otro lado. Pero cuando la presión es muy grande, los elásticos se quiebran. Así es. Y una cadena se quiebra por el eslabón más débil, como dice el dicho. Y aquí ocurre exactamente lo mismo. ¿Quién es el eslabón más débil? Son los niños, los más vulnerables. Y es hacia eso que tenemos que tender. Si en algo nos tenemos que poner de acuerdo, es en el bienestar del hijo. Pudimos tener dificultades, pudimos pasar por problemas. Bueno, llegó un momento donde la separación fue quizás no lo que habíamos pensado en un principio, pero llegó y es en este momento lo mejor que podemos hacer. Pero tenemos que hacer todo el esfuerzo necesario para poder educar a nuestro hijo biológico, que siempre va a ser nuestro hijo. Entonces, yo creo que el primer punto es el acuerdo. El acuerdo. ¿Dónde Muy va a ir? ¿Dónde va a vivir? ¿Cuáles son los momentos donde va a ser visitado por uno, que va a visitar a otro? Si esa familia va a ser en el futuro ensamblada, donde se van a aparecer otros hijos, donde van a aparecer hermanastros, donde van a aparecer madrastras, donde van a aparecer padrastros. Bueno, ahí es un negocio que tenemos que, novedoso, que tenemos que acordarlo. Porque si no lo acordamos, ¿quién va a perder? Bueno, aparte de todo lo que perdimos nosotros, lo más llamativo que va a perder el hijo. Entonces eso es lo que tenemos que tender a evitar, ¿verdad? Estoy de acuerdo totalmente, doctor Papatian. En primer lugar, quienes más pierden con las separaciones son los hijos. Lamentablemente, cuando se habla de divorcio y separación, pensamos que es un tema de adultos. E inclusive tratamos de que los niños se mantengan al margen, cuando debería ser todo lo contrario. Ellos deberían estar dentro de esa parte que es quizás la más afectada cuando se producen las separaciones. Y quisiera hablar, si Y me lo llega un momento, Alberto, perdón, y llega un momento que la situación es tan tensa que se pueden sentir culpables por la separación. Sí, hay hijos que se sienten culpables porque sus padres se separaron o se divorciaron. Claro. Yo quisiera hablar muy particularmente Alberto, a los padres que están aquí, que quizás están a la distancia. Y me pongo en su lugar porque he estado en su lugar. Y quiero decir de todo mi corazón, no hay razón por la que usted se distancie o se desconecte de su hijo. No hay razón. Puede que haya una distancia física, que esté viviendo en otro lugar, inclusive hasta en otro país. Pero gracias a Dios por la tecnología que nos permite a nosotros conectarnos con nuestros hijos de alguna manera. Yo quisiera recomendar que usted no pase una sola semana, un solo día, sin conectarse de alguna manera, sin estar presente en la vida de sus hijos de alguna manera. Es necesario muchas veces la presencia física, pero es todavía más importante la calidad del contenido de esa presencia que se hace quizá por una videoconferencia, por una llamada telefónica, o por el hecho mismo de que nuestros hijos saben de que nosotros estamos ahí, en sus momentos, los que sean, que estén pasando, que ellos sepan que estamos ahí. Y hacemos el acuerdo con la otra parte de lo que se va a hacer, pero no nos despegamos en ningún momento de ellos. He aprendido con mi hijo especialmente a hablar mucho, a pasar mucho tiempo hablando, conversando con él. He aprendido a orar juntamente con él. He aprendido a preguntarle y a cuestionarle sobre cosas que como padre estoy aprendiendo de él porque es parte de nuestra conversación. Pero la presencia de papá o la presencia de la persona que está en la separación a la distancia se puede lograr en todo momento y en cualquier momento y no podemos eximirnos ni excusarnos. Mis queridos amigos, no podemos ni eximirnos ni excusarnos de decir un presente continuo y permanente en la vida de nuestros hijos, aunque haya la separación. Dunker, adelante. sí, mira, Alberto, quiero comenzar reforzando eso que tú estás diciendo. Y es que ante el divorcio, los hombres especialmente no pueden divorciarse de sus hijos. Así En es. América Latina estamos asistiendo a una paternidad irresponsable que afecta a la sociedad, de hombres que después que se divorcian le dejan los hijos a la mamá
Y esos son los hijos que van a crear problemas sociales con más facilidad. Entonces, creo que lo que estás diciendo es un punto clave de que los padres que se divorcian, los papaces, no pueden divorciarse de los hijos, porque es una conducta que a la larga afecta no solo a los hijos, sino a toda la sociedad. Pero quiero decirle a las madres que hay un riesgo diferente para las madres, y es que las madres algunas veces, cuando viene el divorcio, cogen a los hijos como sustituto del vacío que dejó el esposo. Wow. Y se enganchan, se involucran demasiado con los hijos. Y por eso le dije al principio la regla que yo llamo universal de crianza, que hay que irlo soltando poco a poco, mamá. O sea, y si papá se fue, no puede caer en la trampa de convertirlo en el sustituto de tu esposo. Hay madres que después del divorcio traen el hijo a dormir en la cama con ellos. Traen el hijo a dormir con mamá y comienzan a darle incluso caricias que antes no eran frecuentes por el vacío de papá. Entonces es muy importante que mamá sepa criar hijos autosuficientes, porque si cría hijos demasiado apegados a mamá, es la otra forma de hacerle daño a nuestros hijos. Excelente, excelente. Creo que una de las pautas que he aprendido, y quiero hablar aquí de experiencia, es que hay que invertir en los hijos el doble cuando están a las distancias. Muchas veces cuando lo tenemos en casa, invertimos una parte de lo que tenemos en cuanto a tiempo, en cuanto a espacio, y en cuanto a recursos también. Pero muchas veces tenemos que hacer un doble esfuerzo y vale la pena y tenemos que hacerlo, especialmente cuando sabemos que nuestra inversión de tiempo, de dinero y de espacio es algo que se va a remunerar por el hecho mismo de que no lo estamos tirando al vacío. No es un gasto, no estamos gastando por el hecho, por ejemplo, de que ahora para que mi hijo se junte conmigo y salga de vacaciones tenga que hacer un arreglo mayor para comprar tickets o para hacer un viaje o para hacer esto, para hacer aquello. No importa, el precio que haya que pagar para mantenerme conectado a mi hijo vale la pena. Y la milla extra que tenga que caminar para acercarme a mi hijo, vale la pena caminarla, avanzar en ella, porque al final de todo, lo que he aprendido es que nuestros hijos ven y evalúan y conocen y saben que papá, aunque está a la distancia, está haciendo y está dando lo mejor de sí para tenerme presente y para estar presente en mi vida. Ellos van a ser lo que van a evaluar en un futuro si nosotros hemos correspondido de la manera correcta. No son las críticas quizás de la pareja separada, que quizás todavía no le caemos bien. Son nuestros propios hijos quienes nos van a dar a nosotros la calificación del tipo de intervención y de presencia que hemos tenido en nuestras vidas. Y con ese enfoque, creo que es que tenemos que movernos cuando se trata de relacionarnos y de acercarnos a ellos. Señores, el tiempo se nos ha ido y como dije, este tema tiene tantas cosas que realmente deberíamos continuar por mucho más tiempo, pero seamos breves en decir algo. Muchos padres que están aquí con nosotros, comenzando conmigo, levanto aquí mi mano, sabemos que no lo hemos hecho siempre bien, que no hemos sido padres al 100%, que hemos fallado muchas veces. Y Dunker hablaba hace un momentito, Papatian también hablaba de pedirle perdón a los hijos. Padres que han fallado, señores, ¿cómo pueden recobrar el terreno perdido por los fallos que se cometen? ¿Cómo se pueden enmendar los errores de un papá? ¿Y cómo puede uno recuperar lo que se perdió por fallos, por errores, por cuestiones que quizás uno ignoraba o porque quizás aún sabiéndolo de todas maneras se le fue la mano? ¿Dónde puede haber un punto que nos pueda ayudar a poder como padres recuperar terreno y enmendar errores que hayamos cometido en la crianza? Bueno, te doy un punto, Alberto, y demás. Mira, una cosa que podemos hacer por nuestros hijos
es darle en la casa a nosotros los hombres el primer lugar que mamá se merece. El primer lugar a mamá. Porque muchas veces nos enganchamos tanto de los hijos que hay hijos e hijas que desplazan a mamá en la casa. Y lo que hemos aprendido en terapia familiar, tanto en el consultorio como en la literatura, es que cuando papá y mamá tienen una relación primaria, que se dan uno al otro el primer lugar, a los hijos les va mejor. Es un dato contundente, claramente establecido en la práctica de la terapia familiar. Cuando los padres tienen una relación primaria, a los hijos les va mejor. Wow. Y cuando los padres son islas, tienen un divorcio emocional entre ellos, que están juntos, pero realmente no son una pareja, eso perjudica a los hijos, no solo emocionalmente, sino incluso en enfermedades psicosomáticas. Entonces, un regalo que podemos hacer los hombres, especialmente, y también las mujeres, a nuestros hijos, es tener una relación primaria con nuestra pareja, una relación a la que le dedicamos tiempo, que hay ocasiones en que salimos, que conversamos, nos enamoramos, y esa relación, como dice la Biblia, una sola carne. La terapia familiar ha observado que se relaciona con mejor salud de los hijos. Así que le lanzo ese reto, dale a la mujer o al marido el primer lugar en la casa. Interesante. Nos hablan aquí de cómo lidiar con hijos rebeldes, hijos que sienten que lo han criado bien, pero todavía hay rebeldía en su corazón. Y quiero inscribirlo dentro de la misma pregunta que hacía un momentito. Si hemos fallado, ¿cómo podemos recuperar ese terreno perdido? Quizá pudiéramos incluir inclusive eso dentro de esta propuesta. Doctor Papatian. Sí, yo creo que hay que diferenciar una rebeldía natural de la adolescencia de una rebeldía mayor, ¿verdad? El adolescente de por sí es rebelde, tiene que ser rebelde, porque la rebeldía forma parte de la necesidad que tiene el adolescente de independizarse de sus padres, de esa dependencia escolar, de esa dependencia del cuerpo infantil que tenía, de esa dependencia de padres que eran ejemplares, perfectos, inmaculados. Ahora se da cuenta que no debe ser así, él se tiene que desprender de eso y la manera que lo hace es a través de la rebeldía. Siempre hay una rebeldía natural que debemos de comprender y que la tormenta va a pasar, en algún momento va a pasar. Ahora, cuando la rebeldía se instaló y la rebeldía existe, yo creo que los padres, cuando no podemos hacer nada, podemos mantener el amor hacia nuestros hijos, el vínculo hasta donde se pueda, independientemente de la actitud de los hijos, debemos de ser buenos padres. Debemos de ser buenos padres. Y la bondad del padre se refleja en la paciencia, en el perdón, en la espera, en tener una actitud intachable. Yo soy padre y la actitud mía como padre no depende de la actitud que tenga mi hijo. Yo tengo que ser un buen padre. Él deberá ser un buen hijo y esa es su responsabilidad. Entonces yo creo que es muy importante para nosotros mantener esa calma, mantener esa actitud de que independientemente de la respuesta que tengan los hijos hacia nosotros, nosotros tenemos un papel que cumplir, que es el de buenos padres, y tenemos que hacerlo. Y una de las actitudes se ve cuando los hijos están en la tormenta, y yo estoy sufriendo por esa actitud. Bueno, es ahí donde se prueba, se afila esa necesidad de mantener la calma y de esperar. Y yo creo que aquellos que somos cristianos y somos hijos de Dios, sabemos muy bien de que Dios puede hacer un milagro en la vida de nuestros hijos también. Entonces tenemos que creerle a Dios, y tenemos que entender de que esa rebeldía puede ser transitoria, y si tenemos una actitud de que nosotros nos equivocamos y somos sinceros en pedir perdón y somos sinceros en reconocer que también nosotros no fuimos perfectos, eso en el ambiente se va a notar. Nuestros hijos lo van a notar. Excelente. Y esa actitud va a ser muy saludable para la vida de ellos. Bernardo, cerramos con tu participación.
Yo quiero iniciar, antes de finalizar, así chiquito, con una pregunta, ¿no? ¿Se ama más a los hijos mientras menos errores cometan? Mm. La respuesta, así, para hacer la historia larga y corta, se ama más, hijo, yo te amo cada día más, simplemente porque eres mi hijo. Y punto. Exacto. Ahora, ¿cómo solucionar este tema? ¿Cómo hacer que la ruptura o el puente roto nuevamente vuelva a reestructurarse o reconstruirse, ¿no? Punto número uno, hay que acercarse. ¿Qué significa acercarse? Significa saber el momento que la tensión ya se fue, ¿correcto? Saber que la tensión se fue no es en el momento en que la tensión está fuerte, ¿no? ¿Correcto? Entonces, saber que ya bajó un poco, pero para poder bajar eso hay que validar la emoción del hijo o de la hija. El enojarse, el airarse, el que hable con palabras altisonantes, no significa que me está ofendiendo y me está haciendo, me está quitando autoridad, me está faltando respeto, no. Toda persona que expresa con palabras fuertes, entre comillas, mirándote a los ojos quizás, no está hablando de ti, está hablando del dolor fuerte, está describiendo del dolor fuerte que está experimentando el hijo o la hija en ese momento. Y entonces yo tengo que aprender como padre, debo de aprender a validar. A eso me refiero con acercarse, el acercarme validando la emoción, entendiendo de que la otra persona, el hijo o la cónyuge o el cónyuge, está hablando ajos y cebollas o palabras fuertes y no me está faltando respeto, está describiendo su dolor, está hablando acerca de su dolor. Y entonces la prioridad ahí es el hijo, la prioridad es el otro. Punto número uno. Punto número dos, hay que reconocer nuestros errores, ¿no? Hijo, una vez que ya me acerqué. Segundo, hijo, hija, lamento, lamento haber tomado actitudes. No es decir, oye, yo soy malo, yo soy terrible. No, hijo, hija, tomé una actitud verdaderamente errada y lamento que haya perdido los papeles. Tremendo. Aquí estoy, aquí estoy. Tercero, reconciliación. ¿Qué significa reconciliarse? Es conciliar, pero darle un énfasis más a lo anterior. El reconciliarse significa tener la misma emoción similar que el hijo o la hija. Y para eso se utiliza una palabra. La palabra es hijo, hija, ayúdame a que las cosas mejoren. La palabrita mágica, se podría decir, o la palabrita milagrosa. Bueno, hablar de ese tema es en otro momento, pero la palabra oportuna y sanadora es hijo, hija, ayúdame. Y cuarto y último, la mirada en la solución. Entonces no debo de estar mirando, no tengo que mirar el problema, la dificultad como un enemigo. El problema, la dificultad es el mejor aliado. Y entonces tengo que ver qué me está diciendo esta situación, qué recursos me está trayendo y qué es lo que debo de hacer para poder solucionar esa situación. Eso es lo que yo daría en el momento. Maravilloso. Señores, hemos tenido un programa muy bueno el día de hoy, una asistencia récord en esta ocasión. Creo que revela la importancia del tema y lo mucho que la gente necesita orientación en cuanto a la crianza de los hijos. Recuerdo la parábola del hijo pródigo, esto para cerrar, como este padre amante, le llamamos la parábola del hijo pródigo, pero debería llamarse la parábola del padre amante, porque el protagonista no es el hijo, el protagonista es el padre. Y este hombre se mantuvo con un corazón abierto a esperar a que su hijo regresara a casa, y cuando regresó, lo recibió con amor y lo reintegró como el primer día, como el día, pienso yo, que lo vio nacer y salir del vientre de su madre. Se requiere, como decía el doctor Papatián, amor incondicional. Lo que hemos presentado en esta ocasión no es una fórmula infalible de cómo criar y que todo nos salga bien, sino pautas, principios y claves que nos pueden ayudar. Y si cosas fallan, que no nos falle el amor.
que no nos falle el amar a nuestros hijos y clamar a Dios, como ya se ha dicho, para que en algún momento traiga el corazón de ese hijo a reconciliarse con su papá. Y si hemos fallado, como decía Bernardo, saber que también hay espacio para decir, perdóname, hijo. Eso no nos desautoriza. Eso no nos quita a nosotros posición de padre. Eso nos ayuda todavía a meternos más en el corazón de los muchachos. No sé si hay alguna palabra final que alguien quiera decir, pero esas fueron las mías. Que Dios nos bendiga. Sí, Alberto, solamente para acotar un detallito. Esa historia del cual tú mencionas, yo les suplico que lo lean. Léanlo porque es la historia del modelo de padre y que habla acerca del creador, del Altísimo, de Dios. Hay varias historias, obviamente, ahí en las escrituras, pero es una de las mejores historias que habla acerca de Dios como padre. Quedo con ello, ¿no? Excelente. Muchas gracias por haber atendido a nuestra invitación a la presentación de este día de temas de familia. El próximo mes, que le llaman el mes de los enamorados, no sé por qué, pero algo hay por ahí, les prometemos que vamos a traer un tema muy acorde con ese tiempo especial que es el mes de febrero. Así que no se lo pierdan, es el segundo martes de cada mes. Nos estamos reuniendo para nuestra presentación. Y por favor, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Necesitamos su apoyo. Suscríbanse, denos un like, haga que la campanita suene y que usted pueda recibir las notificaciones cada vez que presentemos algún contenido. ¿Alguien iba a decir algo por aquí del panel? ¿Me pareció? ¿No? ¿Ninguno? Sí, Alberto, es posible que el mes que viene cambiemos de fecha, ¿verdad? De día. Exacto. Gracias por decirnos. Estamos pensando utilizar el día lunes. El primer lunes de cada mes. Primer lunes de cada mes. Gracias, doctor, por la acotación, porque ya metí yo la patita y dije martes. Pero hemos acordado aquí que sea lunes. Así que esperamos que nos puedan acompañar. Gracias a todos del alma, de corazón. De verdad, son una audiencia maravillosa, preciosa. Y esperamos de verdad que todos tengan y tengamos éxito en la crianza de nuestros hijos. En este momento vamos a cerrar nuestra presentación vía YouTube. Nos vamos a quedar con los que están en Zoom y por supuesto esta será la oportunidad de saludarnos y si hay algunas otras acotaciones y preguntas también por supuesto la pueden hacer. Así que nos despedimos de todos los que están en nuestra presentación en YouTube y nos quedamos aquí con los que están vía Zoom para compartir un poquito más entre familia, entre amigos, este importante tema que es la crianza de los hijos.